Bueno, mi proceso con la maestría de políticas públicas fue un poquito sui generis, porque era algo que yo no estuve buscando precisamente. Yo sí quedé muy orientado hacia lo público, quedé muy orientado a estudiar algo relacionado con lo público, todavía no entendía muy bien qué maestrías existían y ese tipo de cosas. Pero llegó la oportunidad de trabajar en el proyecto de lo que nosotros llamamos en su momento el proyecto Conciencias Talento Humano, que era liderado por el profesor Pablo Sanabria. Fue a través de ese proyecto que conocí, me acerqué a la universidad y fue una oportunidad única porque fue poder trabajar en un proyecto relacionado con la gestión del talento humano en el sector público, algo que aprendí muchísimo, pero al mismo tiempo me dio la oportunidad para formarme en la Escuela de Gobierno y en la Maestría de Políticas Públicas, que es algo increíble y fue una experiencia que hoy en día, años después de graduarme, sigo aplicando lo que vi en las clases, la oportunidad de conocer profesores, venir a la Universidad de los Andes, la Escuela de Gobierno en sí misma, las interacciones que pudimos tener con gente del sector público estando aquí en la Escuela de Gobierno, eso fue muy enriquecedor y me permitió seguirme cuestionando cosas que por eso es lo que hago hoy en día. Entonces, como que mi proceso para llegar a la maestría fue un poquito raro porque primero entré al proyecto y después fue que tuve la oportunidad de listo, ya estoy acá, pues aprovechemos la oportunidad y hagamos esta maestría como debe ser y aprendamos de ella. La maestría en políticas públicas, entre más pasa el tiempo, cada vez me doy cuenta que en verdad es de un nivel impresionante. Yo años después sigo aplicando los conceptos que aprendí acá. Una discusión bastante interesante, un grupo muy diverso, todavía conservo mis amigos de esa época, los de mi cohort, seguimos en contacto, seguimos teniendo discusiones cada uno desde su ámbito, desde donde estemos, conversamos de vez en cuando y fue bastante retador. Fue retador el hecho de venir a clase a las 7 de la mañana o incluso por las noches y después de clase tener los talleres. Aprendimos muchas técnicas de cómo hacer cosas y eso fue también retador porque había que hacer los talleres, pero uno en políticas públicas uno no puede trabajar solo, entonces también era buscar el tiempo con los compañeros. Eso significaba reunirse a las 9 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana, quedarse los sábados acá hasta las 6 de la tarde, los domingos también trabajar domingos. Fue un periodo bastante intenso, pero muy enriquecedor y la calidad de los profesores es impresionante. Todas las clases que yo vi, unas discusiones increíbles, los temas que aprendimos es algo que uso hoy en día. Yo en mi formación doctoral no estudio políticas públicas, pero por lo que aprendí en la maestría, esos conceptos los sigo aplicando en mi investigación y soy capaz de tener unas conversaciones en este sentido por estos ámbitos y cuando la gente habla de políticas públicas para mí no es ajeno el tema, aun cuando yo en el doctorado yo no estudio estas cosas. Tuve una gran mentoría y aquí agradezco mucho al profesor Pablo Sanabria, él fue guiándome a lo largo de todo el proceso. Y yo no sé si indirectamente o también directamente él fue diciéndome, vos tenés material para hacer un doctorado, ¿por qué no te le medís a esto? Y con el proyecto de Conciencias que trabajé dando una maestría, fue un proyecto de investigación, entonces aprendí las bases de lo que era investigar, lo que significaba producir conocimiento y en ese proceso fue un aprendizaje continuo donde al final Pablo finalmente me dijo que a vos ¿por qué no te gusta esto? ¿No querés continuar? Le di una espera antes de irme a estudiar yo dije quiero entender mejor cómo funciona el sector público, entonces trabajé un poco en el gobierno local, en la alcaldía de Cali, pero desde que entré a la alcaldía de Cali yo seguía con mi convicción de irme a estudiar. Entonces ya cuando dije voy a tomar la decisión, voy a empezar a preparar los exámenes, Pablo Sanabria me guió en este proceso, los profesores de la escuela también, sobre todo Arturo Harker y Sandra García, fueron muy
me apoyaron muchísimo, sobre todo con las cartas de recomendación. Ya el proceso cuando la universidad me aceptó, contándome un poquito su experiencia, cómo habían sido ellos estudiantes doctorales hace algunos años. Todo ese tipo de cosas como que lo van preparando a uno para presentarse a este gran reto, y es, pues uno viaja con los miedos, más allá de decir voy a ir a estudiar algo que no sea lo que me estoy enfrentando. Voy a ir a un país que no conozco, voy a ir a una cultura que no conozco y voy a hablar en un idioma que no es mi primer idioma, y me toca producir, y me toca ser muy productivo, y pues estamos hablando de académica. Ser productivo implica investigar, implica escribir. Entonces también fue los miedos acompañados de los retos, donde sí tuve mucho apoyo, principalmente por Pablo Sanabria y Sandra García de Arturo Harker en su momento también me apoyaron mucho en esto. También tuve la fortuna de contar con grandes mentores en todo mi proceso de doctorado, y fueron ellos los que me dijeron: Mauricio, existe este premio, ¿por qué no aplicas? Yo sé que vos tenés muy buen potencial de ganarte ese premio, y es un premio bastante prestigioso, es de la Asociación Americana de Ciencia Política, y apliqué sin saber qué iba a pasar. Meses después recibí un correo donde me dijeron que había sido ganador de este premio, y no solamente ganador, sino que ese premio vino con algo de un incentivo económico pequeño para uno ser estudiante, pero que también a mí me ayudó mucho para poder seguir con mi investigación y poder seguir estudiando los temas que yo seguía estudiando, porque aun cuando yo estoy en Estados Unidos, mi tema sigue siendo Colombia. Yo sigo pegado a Colombia y sigo investigando Colombia, y ese premio para mí fue una oportunidad muy grande, fue una ventana promocional para mí bastante interesante. Gente que yo no conocía, académicos, profesores que yo admiro mucho, de repente me empezaron a escribir y me contactaron como que felicitaciones por este premio, y algo que valoro mucho. También nuevamente influenciado bastante por los profesores y por el acompañamiento que he tenido, y esa cercanía que he logrado desarrollar con ellos para dar ese salto, porque uno puede aplicar, pero uno también necesita, siempre piden las cartas de recomendación, y tener una carta de recomendación es importante, y ahí es donde importa mucho tener un buen mentor y los profesores que crean en uno y lo valoran a uno en todo este proceso. La maestría en políticas públicas da unas herramientas y una forma de entender lo público que la gente de afuera no entiende bien cómo funciona. Entonces, pues es muy común, y pues son discusiones que yo he tenido con compañeros, familiares, amigos, es que si uno sabe administración de empresas, uno ya puede manejar lo público, y pues la realidad es que eso no es así, y entre más personas entiendan cómo funciona lo público, pues es más interesante, porque en verdad la persona mejor capacitada va a poder hacer las transformaciones que en verdad queremos. No basta con tener la intención, no basta con uno poder definir que a mí me gusta salvar los animales, que yo quiero disminuir la pobreza, que yo quiero mejorar la educación. Tenemos que tener las herramientas que nos digan cómo podemos hacerlo, cómo entender el problema. Es muy importante nosotros tener la capacidad de las herramientas que a la maestría nos permiten eso, entender mejor el problema. Una vez nosotros entendemos el problema, podemos plantear mejores soluciones. Y finalmente, esta maestría es una posibilidad única, porque es la posibilidad de uno interactuar con gente que uno no sabía que es tan apasionada o más apasionada que uno para ciertos temas, que viene de diferentes momentos o de diferentes contextos, y aún así podemos tener una interacción y una discusión muy profunda, cada uno desde su propio punto de vista, aplicando estas herramientas, porque finalmente, si entendemos bien cómo funciona lo público, pues lo público se construye en comunidad, se construye en equipo.
y la maestría es un gran aprendizaje en ese sentido y es la posibilidad de uno interactuar con profesores, pero sobre todo aprender de los mismos compañeros y tener esas discusiones profundas que eventualmente le van a uno dando herramientas para poder mejor entender esos problemas que cada uno quiere resolver desde lo que le apasiona a uno.